Este trayecto en tren es el más caro del mundo. No tiene sentido, 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 no tiene sentido. Vamos en el trenecito, dirección a Aguascalientes, y llegamos a Machu Picchu Pueblo o Aguascalientes. Hay que decir que Aguascalientes esconde sorpresas por todos sitios. Solo vas allí para hacer noche, para hacer la visita al Machu Picchu, pero... Es un gran mercado. Sí, es un mercado Está grande, lleno de tenderetes. pero el pueblo en sí es muy bonito. El río muy caudaloso que pasa por el medio, tiene aguas termales y lo tienen muy bonito. Y aquí ya cogemos el bus para subir a Machu Picchu. El paisaje la verdad es que es espectacular. Es increíble que hayan construido una ciudadela ahí arriba entre esas montañas. Cuando llegas a Machu Picchu, bueno, decir que hay que cogerlo con tiempo porque está limitado el acceso. Parecía que había cola al principio y tal, pero todo se mueve muy rápido. Bien Y está muy bien organizado. Los autobuses que salen desde el pueblo hacia arriba lo tienen todo muy bien organizado. Ya quisieran muchos sitios turísticos tenerlo tan organizado como lo tienen ellos. No se te hace mal la espera en ningún momento. Tiene diferentes rutas. Está la ruta 1. Con 2 opciones, ruta 2 con 2 opciones y ruta 3 con 2 opciones también, más o menos. Y tienes que cogerlo. Nosotros fueron 3 meses, unos 3 meses de antelación. No tuve problemas a la hora de elegir la ruta. Creo que cogí la que antes se acaba, pero... Más popular, porque lo ves desde fuera, ¿no? Y luego sí, y luego entras dentro. Vista panorámica y... A lo mejor si lo coges con un mes solo de antelación, se limita bastante las opciones que puedes escoger. Vaya dos mongolos. No os preocupéis si no lleváis un guía contratado de origen, porque cuando estéis esperando el autobús para subir a Machu Picchu se os irán acercando guías autorizados que están por allí captando grupos. Nosotros tuvimos la suerte de que nos quedamos con Marisol, que la verdad es que se le ocurrió un huevo y nos lo hizo súper ameno y súper interesante todo. Y además bien de precio. Y nos hizo fotos muy bonitas. Gracias, Marisol. Controlado todos los donde hacer las fotos. Sí, dejaros aconsejar por el guía porque se conoce todos los ríos. Está la opción de verlo solo desde fuera, ¿no? La vista panorámica, o la opción que incluye el subir al Huayna Picchu, ¿no? Que es la montaña que vemos aquí enfrente. Exacto. Hay una subida importante, creo que tienes que estar un poquito preparado físicamente para hacer esto. Son esas pequeñas hormiguitas que se ven a lo lejos. Todo esto es en lo alto del Huayna Picchu. Cabe destacar que gracias a mí cogimos un guía. La ciudad. Ya estamos dentro del parque, podemos ver ya las primeras construcciones. Esta ciudad está ubicada a 2.450 metros de altura. Esto es ceja de selva, inicio de la Amazonía cusqueña. Por lo tanto, la ciudad, que en la actualidad está conservada un 70%, conocida con el nombre de Machu Picchu, pues en la época, que más o menos serían los años 1400, que inicia su construcción, no sabemos cómo se ha llamado. Lo conocemos con el nombre de Machu Picchu hoy en día. Claro. Pues Machu Picchu es una palabra quechua que traducido al castellano significa montaña vieja. ¿Quién le puso ese nombre? Ese nombre data de los años 1900, cuando se descubrió. la ciudad. Claro. Pues la montaña vieja en realidad, o el Machu Picchu verdadero, está por atrás. Cuando estemos en un punto les voy a mostrar. Ese es el verdadero Machu Picchu. El nombre que ahora lleva es un nombre referencial nada más. ¿Cómo se ha llamado? No sabemos por qué. Los incas, que es la cultura que se desarrolló aquí o la civilización que se desarrolló en este lugar, no sabía escribir, no tenían alfabeto ellos. Por lo tanto, no tenemos información, textos por parte de ellos. Y el ejército español nunca llegó a este lugar. Claro. Entonces, no tenemos información escrita. Pero sí sabemos, por estudios, que esta ciudad Machu Picchu data de los años 1400. ¿Y quién estaba como gobernante en ese entonces aquí? El noveno rey, llamado Pachacútec, ¿no? Este señor Pachacútec, cuando llega al gobierno, él inicia los planes de expansión. ¿Qué quiere decir? Ellos se habían instalado en el Cusco, pero con Pachacútec se empieza a traspasar fronteras, llegando a parte de Colombia, Chile, Bolivia, Argentina y Ecuador, el famoso Tahuantinsuyo.
¿no? Todo este territorio. ¿Y cuál era la capital? El Cusco. Y el Cusco no era suficiente para poder controlar todo el territorio. Las distancias, los caminos, ¿no? los alejaba de muchas ciudades. Entonces, ¿qué hace Pachacútec? Él ordena la construcción de ciudades como esta en diferentes puntos para que así haya una mejor administración, un mejor control de la población. En la época inca, el gobierno o el Estado te daba terrenos, semillas, protección, vestimenta, y a cambio de esos beneficios, como poblador tenías que pagar impuestos. Y como ellos no han conocido el dinero, la mejor manera de pagar impuestos era con mano de obra, construyendo estas ciudades, o con dotes de producción agrícola, porciones de comida. Entonces, por ejemplo, Machu Picchu controló a esa población que vivió en la Amazonía y que vivió hacia el lado del Valle Sagrado, que quizá para ellos era más cerca venir aquí a pagar impuestos que irse hasta el Cusco, que era la capital. Entonces, esa fue la función de Machu Picchu: ser un lugar administrativo. Y segundo, por el tipo de construcción que tenemos en la ciudad, fue un centro ceremonial. Quiere decir que esas poblaciones no solo venían a pagar impuestos, también podían venir por fiestas, para rendirle culto a sus dioses. Por eso es que está construido aquí arriba, en lo alto, para que así haya una mejor conexión con los dioses. Recordemos que los dioses eran la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, la constelación, las montañas, ¿no? En general. Entonces, cuando Pachacútec manda a construir la ciudad, él manda un grupo de especialistas, astrónomos, ingenieros, que puedan ubicar el punto de construcción, no solo por la altura, tampoco porque estamos en medio de dos regiones. Aquí finaliza el Ande e inicia la selva. Entonces, no solo por eso, sino porque en la zona ellos encontraron agua. Si ustedes miran atrás de ustedes, está el canal que ellos han construido para poder traer agua desde la montaña hacia la ciudad y de esa manera poder abastecer de líquido fundamental de vida a sus pobladores. Lo otro, para construir la ciudad era muy importante el material, y el material que se ha usado en la construcción de la ciudad no fue material traído del río, como se pensó en un inicio. Tal vez han escuchado, en un reporte de la National Geographic, por ejemplo, se dijo que los extraterrestres trajeron rocas de las montañas alrededor, pero no, estas montañas o esta misma montaña contaba con canteras, montículo de rocas, que lo vamos a ver más adelante en la ciudad. Así que esos fueron los motivos para poder tomar la decisión de construir la ciudad aquí. Pero la economía de los incas estaba basada en la agricultura. Por lo tanto, cuando ellos construyen la ciudad, ellos también hacen un estudio de suelo y clima. Y llegan a la conclusión de que aquí llueve mucho, 6 meses de lluvia, 6 de sequía. Lo primero que va a ocurrir por las lluvias y el sol va a ser derrumbes, desprendimiento de montaña. ¿Y cómo prevenimos ese desprendimiento de montaña? Construyendo muros de contención, esas paredes de piedra que hoy conocemos como andenes, con una pequeña inclinación para que así pueda haber mejor resistencia, ¿ya? Pero en el diseño de la ciudad ellos lo dividen en 2 sectores. Ahorita estamos afuera de la ciudad, esta es la parte agrícola, donde ellos cultivaron comida, ¿no? Y la parte urbana está al fondo. Pero miren este detalle, entre muro y muro tenemos un sistema de filtro, relleno que ellos colocaron para nivelar los andenes, pero ese relleno a la vez permitió que cuando ellos cultivaban su comida, las plantas absorban lo necesario del agua y el excedente drene. Así no pierdes producción agrícola, así tu economía se mantiene, ¿ya? Y no solo la zona agrícola tiene esto, la zona urbana también, porque el emposamiento del agua en la zona urbana puede generar destrucción, puede colapsar. Cosa que cuando ellos diseñaron, pues diseñaron con su sistema de drenaje, que lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, ¿qué tipo de alimentos produjeron aquí? El maíz. Produjeron la papa, el camote, que es la papa dulce, la yuca o la mandioca, ajíes, frutos, variedad de productos gracias a esa forma escalonada que tienen las terrazas. Eso ha permitido que la temperatura varíe cada cierta altura y así se tenga diversidad de alimentos, ¿ya? Ahora,
La otra parte de la ciudad sería la zona urbana, que ahorita lo vamos a ver llegando arriba, pero en su momento fue así, miren. Toda la ciudad. Tenían techos de paja, cosa que hoy ya no los tienen, solo algunas construcciones como estas. A propósito, estas se llaman colcas. Eran lugares donde se almacenaba comida y las colcas van a estar en sectores donde se cultivaba, ¿ya? Este techo, por ejemplo, es una réplica que le colocan para que ustedes tengan una idea de cómo ha sido. Desde el momento que nos nombran Maravilla del Mundo no se puede hacer reconstrucción, modificación. Por lo tanto, es que ya no le han podido adicionar más techos a la ciudad. Por eso es que están en algunos puntos nada más. Ahora, ¿cuánto tiempo ha tomado construir todo esto? Unos 100 años aproximadamente. 100 años de los cuales no fue suficiente tiempo. ¿Por qué? Porque la población inca se deduce que evitó la llegada del ejército español. Más o menos ¿en qué año? 1532 llega el ejército español al Perú, al mando de Francisco Pizarro, el cual viene por orden de la Iglesia Católica a evangelizar estas civilizaciones. Pero se sabe que Pizarro no solo vino con su ejército, sino él vino acompañado con reos sacados de las cárceles de Centroamérica, los cuales generaron los primeros disturbios aquí. Abuso en mujeres, ancianos, saqueos, ¿no? Y pues para ese entonces los incas tenían ya un conflicto. Muchos nosotros decimos, ¿no? Los españoles nos han invadido, que por ellos la civilización se ha ido al diablo, digamos. No fue así, porque antes que el ejército español llegue, la población inca ya estaba dividida, entre ellos estaban peleando. El rey Huáscar, bueno, futuro rey, ¿no? Huáscar, que nació acá en Cusco, era el hijo legítimo del rey Huayna Cápac con la Coya, con la reina. Él debió heredar el trono, pero él tenía un medio hermano, se llamaba Atahualpa, que nació en Quito, Ecuador. Él era un hijo bastardo del rey, que también quiso ser rey. Entonces, estos dos prácticamente se enfrentan, se pelean, dividiendo a la población. Y en la pelea gana al que no le correspondía el trono, el hijo bastardo. Cuando él empieza a gobernar, a la vez empieza a someter a la población que vivía en Cusco, porque era la descendencia de su contrincante, digamos. Entonces, cuando él estaba gobernando allá en Cajamarca, una ciudad del norte del Perú, este señor fue apresado por el ejército español. Él, en su desesperación, digamos, ofrece habitaciones con oro y plata. Allí es donde la compañía del ejército español se da cuenta, ¿no?, de que esta población trabaja mucho del oro y la plata, pero no le da importancia porque no conocían el dinero. Así que lo que hacen es recibir esas habitaciones con oro y plata, pero luego ejecutarlo. Cuando lo matan en el Cusco, estos tenían otro medio hermano, estos que se pelearon, estos incas, ¿no? Y ese medio hermano llamado Manco Inca fue quien tomó el liderazgo y el que se enfrentó al ejército español. Se enfrentó en Cusco, en el Valle Sagrado, pero la guerra decisiva se iba a dar en Vilcabamba, en la Amazonía cusqueña. Y para ir a Vilcabamba tenías que pasar por aquí. Y se deduce que Manco Inca ordenó a esta población que dejen de construir, recojan sus cosas, borren caminos y que se vayan a apoyarlo a Vilcabamba. ¿Por qué? Porque la estrategia era llevar al ejército por la parte baja, siguiendo el curso del río, ya que ellos venían en caballos. Y los caminos para llegar aquí, caminos de los incas, están por montañas y son caminos angostos, peligrosos. Tengan en cuenta que los incas no tenían caballos, no tenían transporte, tenían a la llama para poder cargar equipaje, 25 a 30 kilos nada más. Entonces, cuando el ejército español fue llevado a Vilcabamba, ellos pasaron por aquí abajo, porque hay crónicas que describen estas montañas, escritas por ellos, pero nunca mencionan la existencia de esta ciudad porque desde abajo no la vieron, gracias a la vegetación quizá, ya que desaparecieron los caminos. En Vilcabamba se vieron años de enfrentamiento, en donde perdimos la guerra por el Amazonas. Si uno viene caminando o se va caminando, desde abajo no se ve por la vegetación que hay. Entonces, una vez que se fueron a Vilcabamba, como se perdió la guerra, prácticamente ellos fueron apresados y fueron llevados al Cusco. Quiere decir que ya nadie volvió aquí, nadie retornó aquí. ¿Cuánto tiempo quedó en el abandono Machu Picchu? 400 años aproximadamente. Y en ese periodo la ciudad se cubrió de vegetación. Ahora, ¿cuándo se ha descubierto? En el año 1902.
¿Quién lo ha descubierto Machu Picchu? Muchos se dice que un americano llamado Hiram Bingham, pero no. Quien en sí descubrió Machu Picchu es un cusqueño llamado Agustín Lizárraga. ¿Por qué el americano se ha llevado el título de descubridor? ¿Ya? Este es el americano. Este es Hiram Bingham. Primero, en 1902 llega un cusqueño llamado Agustín Lizárraga. Como era un campesino, él no le da importancia a la ciudad. Él viene, encuentra, es más, cuenta, ¿no?, que entre las ventanas de algunas construcciones encontró cerámicos y textiles. Eso sería una evidencia de que los incas no tuvieron mucho tiempo de llevarse todo. ¿Por qué? Porque tenían el conflicto que les esperaba en Vilcabamba. El cusqueño recorre la ciudad y como no le toma interés porque su objetivo aquí era encontrar extensiones planas de terreno para cultivar. Y acá tenemos extensiones escalonadas, pero angostas. Entonces él dijo, no, esto no me sirve, se va. Cuando él se va, empieza a divulgar la existencia de esta ciudad con poblaciones de Ollantaytambo, el Valle Sagrado. Y él así consigue que 3 familias campesinas vengan a vivir aquí, porque había terreno de cultivo y había casas. Y en ese entonces el campesino tenía que pagar impuesto, arrendamiento. Y como no había línea férrea, no había carretera de bus, un cobrador de impuestos no iba a llegar a este lugar. Así se instalaron estas familias campesinas. En 1911 recién aparece este señor Hiram Bingham, que venía buscando primero el dorado, el famoso Paititi en Sudamérica. ¿Y dónde va a buscarlo? A Colombia, porque según la historia en Colombia está. Pero en Colombia le encuentra crónicas que hablaban de Vilcabamba y la mencionaban como el último refugio de los últimos incas. Y él lo que hace es cambiar la dirección de Colombia al Cusco. Y cuando él iba pasando por detrás de esa montaña que se llama el Huayna Picchu, la montaña joven, un 24 de julio de 1911, él encuentra un campesino que ya vivía aquí, que conocía de esta ciudad, ¿no? Y este señor le pregunta, oiga usted, tal vez por aquí ha visto una ciudad de piedra, se llama Vilcabamba. El campesino le dice, Vilcabamba no sé, pero arriba, al pie del Machu Picchu, hay una ciudad de piedra. ¿Y qué hace el americano? Le ofrece dinero. Una moneda de un sol le cuesta llegar desde el río hasta este punto. ¿Y cuál fue la ventaja del americano? Es que este traía una cámara fotográfica. Y la fotografía que ven de fondo es una foto que él tomó de este lugar. Recorrió la ciudad junto a este niño, Pablito Álvarez, primer guía de Machu Picchu, que le lleva por toda la ciudad. Y al recorrer la ciudad, él se da cuenta que esto no es la ciudad que busca porque no coincide con la información descrita de Vilcabamba, son ciudades distintas. Así que él se va, llega a Vilcabamba, pero ya pierde interés en Vilcabamba porque había información. Lo que él hace es pues regresar a los Estados Unidos y primero publicar estas fotografías en la revista de la National Geographic. Así él pudo dar a conocer al mundo entero la existencia de Machu Picchu, pero a la vez él aprovechó y dijo, yo descubrí esa ciudad en Sudamérica. Cosa que no, porque ya había estos pobladores habitando aquí. Pero ¿qué hizo Hiram Bingham? Investigó y como no encontró información, pidió permiso al Estado peruano para que le den el permiso de poder ingresar y hacer excavaciones. Y eso ocurre en 1912, un año después, regresa. Y lo primero que él hace es prenderle fuego a la ciudad, porque la ciudad estaba con vegetación y esta queda así de limpia para las excavaciones. En las excavaciones que él hace, que dura un promedio de 3 años aquí, él encuentra más de 40,000 piezas, entre huesos de humanos, o sea, momias, huesos de llamas, animales que se sacrificaban, fragmentos de cerámica, textiles, herramientas en bronce, mas él nunca menciona haber encontrado piezas en oro o en plata, ya que en esa época era costumbre enterrarlas. ¿Casualidad? ¿Por qué? Porque todo lo que encontró lo metió en baúles y esos baúles sellados se fueron desde aquí rumbo a los Estados Unidos, sin que el gobierno peruano lo fiscalice en Lima, por ejemplo. Una vez que se fueron los objetos, salieron por un periodo de 2 años, para que, como préstamo, ¿no? Para que lo estudien. Pues 2 años que se convirtieron en 100 porque el gobierno se olvidó del lugar, se olvidó de las piezas. Y pues años después, al ver que ya empezaron a llegar turistas al lugar, porque en 1914 se inicia la construcción de la línea férrea, con la finalidad de que el poblador de la Amazonía saque su producción agrícola. Entonces, como ya había tren, allí aprovecharon los turistas en llegar.
Y el gobierno dijo, recuperemos la ciudad, así que toman posesión. Por lo tanto, se reubica a esas familias, las sacan de este lugar, se empieza a hacer las excavaciones, se habilitan caminos y pues se abre oficialmente en 1948 con la inauguración de la carretera de buses, que lleva el nombre del americano. Ese año él hizo el último viaje a este lugar en agradecimiento, ¿no? Le pusieron su nombre. Para inaugurar esa carretera, para eso vino. 1983 nos nombran Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, un título muy importante, pero el que nos ha llevado a convertirnos en el destino turístico más importante hoy en día es el de Maravilla del Mundo, que lo ganamos el 7 de julio del 2007. Gracias a ese nombramiento se acordaron que el americano se llevó piezas y el gobierno recién gestiona la documentación para pedir que nos devuelvan. Y cuando cumple 100 años de la llegada del americano, quiere decir el 2011, la Universidad de Yale nos devuelve un promedio del 10% de las piezas que se llevaron. Esas piezas ustedes lo pueden ver en la ciudad del Cusco, no están aquí. El museo se llama Machu Picchu o Casa Concha, está a media cuadrita de la Plaza de Armas. Te paras mirando la catedral, al lado derecho está la calle Santa Catalina. Al terminar esa callecita, ahí está ese museo. Pero... ¿Piezas de oro y plata? No, porque nunca lo reportaron. Eso nunca se Pero, hay un pero. En 1995 se hizo excavaciones en una de las plazas. Vemos ese árbol, ¿no es cierto? Allá. Sí. Alrededor de ese árbol se encontró este brazalete de oro. La única pieza en oro a la fecha registrada o reportada en Machu Picchu. Esta sería evidencia de que el americano sí debió encontrar objetos en oro, pero no lo reportaron por el desinterés del gobierno peruano también. ¿Y dónde está este brazalete? ¿Recuerdan que el bus ha cruzado el puente? Allá abajo. Sí. Allí está el museo de sitio. Allí se exhibe este brazalete, unos cuantos cerámicos y unas cuantas fotos. Es un museo muy chiquitito, pero el que más recomiendo, el más grande y bonito, está en Cusco, en la plaza. ¿Ya? Punku significa puerta, o sea, la puerta al pueblo, ¿no es cierto? Este Llactapunku, vean que tiene un detalle. Las cajuelas, el agujero con la piedra cilíndrica y también miren arriba la argolla. ¿Qué quiere decir? Que aquí había una puerta de este tipo, vean, de madera, a la cual... ¿no? A estos agujeros y a la argolla se ataba esta puerta de madera para darle una mayor seguridad a la población, para darle mayor protección a estos pobladores. Uno, porque estamos en el inicio de la Amazonía y podía haber animales salvajes que podían acceder en las noches a la ciudad. Y dos, para evitar que los enemigos también puedan ingresar. Vean la altura del muro. Este muro bordeó toda la ciudad para que así se tenga buena protección, seguridad, ¿ya? Ahora, desde este punto iniciamos la ciudad. Aquí terminaría el famoso camino del Inca, ¿ya? No se toca la pared, por favor. Ahora sí, vamos a entrar y empezar a describir las primeras construcciones. Desde aquí ya podemos ver el circuito 1, miren, allá arriba todas esas personas toman fotos de allí, pero no pueden bajar a la ciudad. De nada por coger el bueno, ¿eh? De nada. Esta construcción que están viendo, vean sus detalles. Tiene hartas puertas abajo y aquí arriba. Quiere decir que las construcciones, algunas tenían doble nivel, doble piso. ¿Y cómo construimos doble piso? Haciendo el muro, pero un adicional saliente abajo. Ambos tenían esos salientes para soportar la madera y dividir la construcción. Son casas. Este es un depósito. ¿Y el forjado de qué se hacía? Un momentito. Vale, Mire, perdón. primero, este era un depósito y aquel que está al fondo con los techitos de paja también era otro depósito. ¿Cuál era la diferencia? Que el del fondo almacenaba comida que se producía en el lugar, o sea, en todas esas terrazas. Pero esta almacenaba comida que se traía por pago de impuestos.
o sea que venía de otros lugares. El gobierno siempre debía tener comida extra por si se da sequías, inundaciones, entonces la población no tenía por qué morir de hambre. Ambos lugares tienen esta forma, con ventanas o puertas abundantes. ¿Para qué? Para que el aire pueda ingresar, y al tener la terminación triangular las construcciones, el aire circula, se mantiene frío y fresco el lugar. ¿Qué tipo de alimentos han guardado aquí? Maíz, papa, la mandioca, vegetales, pero la carne, que era la carne de alpaca que ellos consumían, la cual se rebanaba y luego se remojaba en sal para luego exponerla al sol, o sea, secarla. Sí. Ese alimento, por ejemplo, se guardaba arriba en el Huayna Picchu. Oh, wow. Y se mantenía más fresco, ¿no? Claro, porque está más alto y es más ventilado. Por eso hay construcción, miren, del lado izquierdo. ¿Qué altura tiene Huayna Picchu? Tiene 2.667 metros, 200 metros más que acá. ¿Eso es lo que se conoce como chacri? El charqui. Ese tipo de alimento, por ejemplo, es el que se guardaba allá arriba, ¿ya? Ahora, recordemos que Maravilla del Mundo fuimos nombrados en el 2007, por ende no se puede hacer reconstrucción. Si ustedes miran, por ejemplo, los dinteles de esas puertas están en medio de ellas. Se podría reconstruir, sí, pero requisito para conservar el título de Maravilla es no hacerlo. Por eso queda así. Aparte, en la zona vamos a ver lo que les comenté, el sistema de drenaje. Miren el agujero atrás en la pared. Todas las edificaciones tienen esos agujeros que permitieron que en los 400 años el agua no se empose allí adentro. Porque si el agua se hubiese empozado, Machu Picchu ya hubiese colapsado, ya que tiene pegamento, la argamasa. Esta argamasa es una mezcla de arcilla a ceniza de madera, la parte gomosa del cactus o de la aloe vera y agua. Entonces, con un empozamiento de agua, el agua va a desgastar. Con un movimiento sísmico, con simplemente el paso del tiempo, ya hubiese colapsado Machu Picchu. Y esos drenajes han trabajado perfectamente en la temporada de lluvias. En la actualidad, si se da una lluvia torrencial, perfectamente va a trabajar con sus respectivos canales, para que así, miren, vaya drenando el agua. Por allí abajo tenemos más drenajes, el cual va a ayudar a que Machu Picchu se conserve, ¿ya? Y eso ellos lo han diseñado así. Quiere decir que ellos han prevenido la destrucción por lluvias y también por sismos. Si ustedes miran, las paredes no son rectas, sí, tienen una ligera inclinación, sí, hacia adentro, los 4 lados. Eso ha permitido que cuando hay un movimiento sísmico, estas trabajen como cuñas, como soportes entre ellas, y así no se destruya ante el movimiento sísmico. Y Machu Picchu es una zona sísmica. ¿Por qué? Tenemos fallas geológicas acá, 2 fallas geológicas, pero esas fallas en la actualidad están inactivas. En su momento ellos han vivido sismos, terremotos, y pues eso ha hecho de que ellos, al construir, prevengan la destrucción por estos movimientos sísmicos. Ahora, mucho se ha dicho que para construir Machu Picchu se ha traído rocas del río, sí, de otra montaña, sí. Los extraterrestres y eso, ¿no es cierto? Un ejemplo clarito es esta roca. Vean, es una roca madre. Ellos no han necesitado traer este bloque de algún otro lugar, ya estaba aquí. Okay. Más bien lo que han hecho es cortar parte de él para abrirse la calle, y a la vez aprovecharla como base y empezar a complementar la construcción. A esto se le considera o se le llama como construcción orgánica, en armonía con la naturaleza. Y miren acá, otra roca madre, que si no te sirve, no te molesta, no te interrumpe, no tienes por qué quitarla. Claro. Déjala allí. Sí. Hay que respetar siempre a la Pachamama. Ahora, este ambiente es diferente al depósito. Vamos a entrar para ver qué función ha tenido. Este es un espacio más grande, se le llama tambo. El tambo era un hospedaje, un lugar de descanso. En la época inca, la gente podía venir a construir, a pagar impuestos, pero no es de aquí. Por lo tanto, le tenías que dar alojamiento, y qué mejor construyendo estos ambientes. Aquí, por ejemplo, podían descansar un promedio de 40 a 50 personas. Pues los incas no han conocido muebles en madera que ocupan espacio, reducen el lugar. Ellos, por ejemplo, dormían en el piso, colocaban paja. Sobre la paja, piel de llama o cuero de llama.
Sobre el pellejo de la llama, telares, textiles para cubrirse. Eso era una cama. Y podían dormir así, acomodados todos. La ventana era muy importante para la iluminación, para la ventilación, porque esto tenía techo. Pero sobre todo para que entre calor, pues las construcciones no eran de pura piedra como lo están viendo ahora. Encima llevaban revestimento, arcilla. Si ustedes se paran a la sombrita, se siente el frío, hay cambio de temperatura automático. Es más fresco allí. Imagínense en la noche cuando la temperatura baja. Hace más frío. Pero si tú le colocas arcilla a las paredes, estas van a absorber calor en el día. Y en la noche cuando la temperatura baja, ya tienes un espacio cálido. Ahora, ¿por qué hay esa ventana ciega o nicho? Allí podías colocar Una repisa para tus dejar cosas, claro. ropa, decoración, Eso, los el armario del estantes, Inca. armarios. Así evitas construir un armario de madera que ocupa espacio y le quita un lugar de descanso a alguien. ¿Y la luz? ¿Dónde ponían luz? En plan... Ellos utilizaban Fuego, antorchas, ¿ya? Palos en donde envolvían la lana del animal y con su grasa lo engrasaban para iluminar. Pero hay un pequeño detalle, eso se usaba para emergencias. Pues para el andino, hasta ahora, el día inicia Funcionaban con cuando el sol. amanece y termina al anochecer. O sea, 6 de la tarde ellos ya estaban en cama, descansando. Así es que no había mucha necesidad de la iluminación. Pero por emergencia se usaba la antorcha. Ahora, las casas, por ejemplo, este es un hospedaje, ¿no es cierto? Cuando lleguemos a las casas, todo este espacio por lo menos son 3 casas de 3 familias. Para nosotros, una de esas casas sería una habitación nada más, hoy en día. Pero para ellos era comedor, cocina y dormitorio. Ya ¿Por ves. qué? Porque la casa era para dormir. Porque en el día estaban cultivando, construyendo, trabajando. ¿Ya? Ahora, un detalle, miren. La entrada no tiene agujeros, no había necesidad de puertas. En la época inca se inculcó mucho los valores. Existieron 3. Uno era el yachay, aprende todo lo que puedas. 2 era el munay, quiere lo que estás aprendiendo para que lo hagas con voluntad, pero también quiere a tu prójimo, respétalo. Y 3 era el yankay, trabaja, porque con tu trabajo vas a conseguir vestimenta, comida, todo. Ahora, en la sociedad siempre hay personas rebeldes, ¿no es cierto? Que no quieren regirse a las reglas. Para eso había castigos. El castigo o los castigos más duros era 1, al mentiroso cortarle la lengua, Toma. ¿ya? Al ladrón cortarle la mano. Y el castigo más duro era llevarte a lo más alto de una montaña y lanzarte, pena de muerte. Toma por culo. Los incas se enterraban así, en posición fetal, porque esta postura para ellos era sinónimo de reencarnación. Quiere decir que si yo me muero, cuando me muero, se muere mi cuerpo nada más. Mi espíritu todavía queda. Este se va al mundo de los dioses. Y por esta postura yo voy a volver, porque esta es la postura en la que llegamos a este mundo. Pero si me lanzan de una montaña, mi cuerpo no se recupera. No hay enterramiento en posición fetal, por lo tanto allí era el fin de la vida. Era el castigo eterno. Sí, y esos castigos lo hacían en público, para que uno tenga en cuenta que los malos actos tienen consecuencias, ¿ya? Se dice también que había fiscalización. Por ejemplo, si el gobierno te da terrenos de cultivo, tenías que producir comida, tenías que trabajar. Y si digamos, ¿no? Eras un poquito Vago. haragán, ocioso, ¿no? Cultivas, pero hay mala hierba por allí, está sucio. En la fiscalización recogían esas plantas, esa mala hierba que le decimos, Y te la hacían comer. hacían infusiones y te la hacían beber. Toma. Y si era venenosa, mala tu suerte. Que vuelvan los Entonces incas. había mucho control, se dedicaban bastante a lo que es el trabajo. Y pues gracias a estos valores, ¿no? Que cuando llega el ejército español nos cambian a reglas. Nos cambian a 3 reglas. Amasúa, no seas ladrón. Amaquella, no seas ocioso. Y Amayuya, no seas mentiroso. Algo similar, ¿no? Pero hoy en día, si tú vas al Ande, en el Ande, los niños están inculcados con esos valores todavía. No te conocen, pero te saludan. Tío, buenos días. Para ellos, tío o tía, somos todos. Entonces, te saludan, te ayudan. Los papás siempre los tienen bien controlados, digamos, ¿no? Aunque hoy en día mucho
todavía se usa los golpes, a veces para corregir a los niños, que para muchos de nosotros fue bueno en parte, porque hoy en día pues tienes hijos profesionales, bien encaminados, ¿no? Pero ahora le tocas a un niño, ya no, un niño de 8 años te dice, ni me pegues porque te denuncio. Entonces, en parte allá fue bueno la educación o cómo los criaron desde las épocas antiguas. Uno de los procesos del corte de la roca fue este, miren. Primero, en el bloque debías buscar la fisura, ¿ya? Y con esta herramienta, sea cincel o barreta, tenías que picar, haciendo agujeros a distancias. A los agujeros le tenías que introducir estacas de madera. Unidas. Ajá. A la madera el agua para conseguir que este hinche. Y al hinchar la piedra se va a partir. Miren este ejemplo. Así igualito. Pero toquen aquí y toquen aquí. Uno está liso y el otro no. Porque uno está pulido y el otro no. ¿Cómo podías pulir la roca? Así de. Ya teniendo la forma, le echabas arena fina, un poquito de agua y con la hematita, que serían los pulidores. ¿Y qué es la hematita? El hierro en su estado natural. Roca que traían del río para el desgaste. Ahora, si vamos a construir un templo, por ejemplo, al templo le tienes que dar este acabado fino. Y muchas veces en esos templos se construía con piedras grandes, bloques enormes. Para ese tipo de construcción se hacía este trabajo, el transporte. Transportaban utilizando troncos o la misma piedra de forma cilíndrica, rodillos. No han usado la rueda aquí por la geografía. Como es desnivelada, la rueda acá no va a funcionar. El rodillo todavía va a trabajar, pero para eso hay que nivelar el espacio. Y miren, de aquí hacia el templo han tenido que nivelar para poder arrastrar esos bloques. Ahora, ¿cómo alineamos un muro? A ver, así, usando la plomada, una piedra con una cuerda para alinear. ¿Ya conocían la plomada esta gente? Sí. Y son estas, mira, claro. Ahora, esta es una plomada que se ha encontrado aquí. Y este es un nivel, recipiente donde le echaban agua. Y miren, el nivel trabajaba así. Ven, la plomada y el nivel. De esa forma, las paredes podían tener esa perfecta alineación. Si vamos a ver ahora, por ejemplo, en este lugar, donde el muro, ¿no? La roca puede ser una grande, la otra más pequeña, pero la unión está perfectamente alineada. Entonces, estas herramientas se han encontrado en este sector. Por eso decimos, este fue el lugar de trabajo. Último, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenemos esta evidencia de que ellos tenían proyecto de construir más viviendas, templos. Por ejemplo, estas rocas que están en el centro son bloques que se han encontrado ya aquí. Algunas solo cortadas. Estas, por ejemplo, ya estaban dándole forma. Y dentro de estas se han encontrado las herramientas. Las herramientas se han encontrado aquí. Entonces, por eso es que podemos decir, ¿no? Estas herramientas se han usado, esta técnica se ha usado y pues la evidencia de que había más proyecto de construcción aquí. Esa represa retiene el agua del río, lo cual es conducido por túneles por medio de la montaña, conectado a esas tuberías para que así podamos tener energía eléctrica. Son tuberías, bueno. Sí. Como el sol, la luna, a los cuales lo veían. Pero uno de los dioses más importantes, abstracto para ellos, era este, mire, Huiracocha se llama. Esto lo van a ver ustedes en textilería, en cerámica, siempre lo dibujan ahí. Ellos se imaginaron a Huiracocha y le dieron esta forma y lo trabajaban así en oro. Esta estatuilla se colocaba en esa mesa plana que ven adelante de la construcción. En las hornacinas, arriba en las ventanas, se colocaba esto. Imágenes de animales como las llamas en oro y plata, vasijas, también en cerámica, en textilería, producción agrícola, el mejor grano de maíz, por ejemplo. Todo eso se ofrendaba a los dioses. Pero en el ritual
también se hacía el sacrificio de una llama. Así, miren. A la llama le abrían el pecho, sacaban su corazón y con su sangre se hacía el ritual. Terminaba la ceremonia, todo lo ofrendado se enterraba allí dentro, menos la estatuilla del dios. Ese se sacaba a ese depósito. Miren, la construcción es más rústica. Allí se guardaba algunos ornamentos que se usaba en la ceremonia y también pues se guardaba la estatuilla, ¿no? Ahora, cuando Jaira Mingan hace excavaciones, primero, él al llegar aquí encuentra ese desprendimiento en la pared, pero no en esa magnitud. ¿Por qué? Porque allí debajo está una de las fallas geológicas. Quiere decir que por movimiento sísmico se desprendió un poquito. Pero Jaira Mingan, ¿qué hizo? Hizo excavaciones alrededor de la construcción. Quiere decir que debilitó los muros. Eso hizo que con el tiempo se asiente más. Nuestro peso diario también ha hecho de que Machu Picchu en este sector se deteriore, porque antes todos podíamos subir allá arriba, ¿ya? Miles de personas a diario, ese peso ha hecho de que se asiente y el otro extremo de la construcción ceda. Ahorita vamos a ir a ver. ¿Qué hay allá arriba? Allá arriba tenemos el famoso Intihuatana, calendario solar agrícola. El Intihuatana viene a ser esta roca. Esta piedra está orientada a los 4 puntos cardinales, ¿ya? Vean, cuando el sol proyecta, este hace sombra, pero como la Tierra está en rotación, la dirección de la sombra cambia. Así ellos podían saber cuándo inicia la siembra, cuándo inicia la cosecha, o sea, trabajos de agricultura en general. Pero el 21 de junio, solsticio de invierno, ocurre esto, miren. El sol proyecta y la roca crea una crea un triángulo perfecto en la base. Ellos veían esto y sabían que el año nuevo está empezando, pues el 23-24 de junio el triángulo se distorsiona, se pierde. Veían esto y automáticamente iniciaban los preparativos del Inti Raymi, la fiesta del sol, que era la fiesta más importante en el año. Entonces, el lugar era muy importante para ellos, para poder guiarse no solo en las fiestas, sino en los trabajos de agricultura, cuando sembramos, cosechamos y todo eso. Ahora, la otra construcción se llama el Templo de las Tres Ventanas, ¿no? Sí. La Cruz Andina. ¿Ya? Y en algunas prendas también. Sí, la chacana, también lo van a ver en joyería, aretitos, collares, todo. Esta chacana representa la trilogía inca, ¿ya? ¿Dónde está esta chacana aquí en Machu Picchu? Esta piedra es. Pero si ustedes comparan, a esa roca le falta la mitad. ¿Y dónde está la otra mitad? En el 21 de junio, solsticio de invierno, miren. Ah, qué bueno. Cuando el sol sale, proyecta luz, esta hace sombra y así forma la figura completa de la cruz andina. ¿Y cuál es su significado? Miren. Primero, vamos a ver que tiene 3 escalones con 4 direcciones. Exacto, 4 direcciones. Primeramente, el territorio inca estaba conformado por 4 regiones: Chinchaysuyo, Contisuyo, Antisuyo y Collasuyo. En castellano, este, oeste, norte y sur, ¿ya? Ahora, ¿qué significa Tahuantinsuyo? Tahua es 4 y Suyo regiones, las 4 regiones. Eso es la piedra Tahuantinsuyo. Que representa el territorio que ellos han abarcado. Ahora, cada escalón tiene un significado. Primero estaba la Pachamama dividida en 3 dimensiones, los 3 mundos. El Hanajpacha de donde venimos, el Caipacha donde permanecemos y el Ujupacha a donde vamos. Pero cada mundo estaba representado por estos animales. El cóndor, que representa el mundo de los dioses, el puma, a nosotros los vivos, y la serpiente, a los muertos. Tenían 3 valores, recuerdan. El Yachay aprende, el Munay quiere y el Yankay trabaja. No han conocido el dinero, por lo tanto crean sistemas de trabajo en beneficio de todos. El Aini, yo te ayudo, pero tú me tienes que devolver la ayuda. La Minca, el trabajo en comunidad por el bien de nuestra comunidad. Y la Mita, el trabajo para el Estado. Me da beneficios, pero yo debo pagar mis impuestos.
Entonces, digamos que esta chacana fue una forma de poder organizar a la sociedad. Y la chacana te recordaba que si tú no respetas los mundos, los animales, el sistema de trabajo, los valores, hay consecuencias. Recuerden las consecuencias, ¿no es cierto? Cortarte la lengua, la mano, la pena de muerte, lo que fuese. Así que desde niños inculcaban a la chacana a los niños. O sea, yo iba a alguna ciudad, veía una chacana y ya me recordaba qué significa. Y a la llegada del ejército español, en esos planes de evangelización, la Iglesia Católica pues manda a destruir todo esto. Y esta chacana, por ejemplo, solo lo tenemos aquí en Machu Picchu y en Pisac, nada más. En el resto de los centros arqueológicos a donde ellos han podido llegar, ya no tenemos ni la chacana ni el Intihuatana. ¿Por qué? Sin Intihuatana ellos no podían saber cuándo vamos a hacer la fiesta del sol. ¿Por qué? Porque ellos nos empezaron a inculcar las fiestas católicas. El romano. Aquí tenemos otra evidencia de trabajo inconcluso, pues estos bloques debían de pulirse para alinearlos. Vean que solo los de arriba están alineados, pero en cambio aquí abajo todavía faltaba pulir. ¿Y cómo pulías aquí? Con la percusión. ¿Qué quiere decir? Tomabas un bloque de matita y empezabas a dar golpes. Con los golpes miren cómo se desgasta. Y poco a poco vas alineando la pared. ¿Ya? Entonces, otro trabajo que se quedó a medio. Vamos, aquí hay unas cuantas llamas. Su trabajo de las llamas hoy en día es cortar el gras. Sí. La cortacésped. Sí. En la época inca se traía llamas y alpacas, se quedaban unos días y luego se las llevaban. O traían las alpacas, las degollaban para el consumo. Pero no criaban acá, porque no se adaptan. Esa es una vizcacha. Es un híbrido entre conejo y ardilla. Ah, joder. De este lado se ve mejor, vengan para este lado. Hay dos. Parece un koala. Parece. Esta viene a ser la plaza principal. Aquí se reunían las 600 personas promedio que vivían aquí, cuando el Inca venía una vez al año para la fiesta del sol, por ejemplo, ¿no? O para alguna otra festividad. Y el Inca se ubicaba allá arriba, quizá. Al hablar desde allá arriba, él no tenía la necesidad de gritar. ¿Por qué? Porque como la plaza está abajo, rodeada de terrazas, genera rebote de sonido, eco. Vamos a escuchar. ¿No es cierto? Ese eco era favorable para tener una mejor comunicación y participación de la población. Así que esta sería la plaza principal. En 1985, nuestro presidente invita a los reyes de España a conocer Machu Picchu. Para que ellos puedan tener la facilidad de llegar, mandan a cortar la piedra para que los helicópteros aterricen aquí. ¿En serio? ¿Me lo Sí. estás diciendo? Esa roca que estaba así, al ser cortada, ha estado enterrada muchos años entre la tierra húmeda. El año pasado se hicieron las excavaciones para levantarla, pero se han dado con la sorpresa de que la roca se ha partido en pedazos porque por la exposición a la humedad. Como pueden ver ahora, le han hecho paredes de piedra alrededor para que ya no tenga contacto con la tierra húmeda y se pueda conservar allí. Y esa roca probablemente ha servido para alguna decoración cuando hacían las festividades allí, o para un ritual. En la época inca, este fue una zona ceremonial. Esa piedra que están viendo allí es la réplica de la montaña que está detrás, entre las nubes. Así se vería, pero si estuviese despejado se ve así, es igualito. Qué bueno. Para los incas las montañas tenían espíritus protectores, que en quechua los conocemos con el nombre de Apu. Apu. El Apu nos cuida, nos protege. Por lo tanto hay que darle agradecimiento. ¿De qué manera? Dándole ofrendas. Miren la imagen, hojas de coca, lo básico en las ofrendas, ¿ya? Productos agrícolas, sea maíz, sean granos, lo que fuese. Ahora, se hacían bailes, sacrificio, un ritual en general se hacía aquí. Y por lo tanto, vean,
había dos construcciones para que la gente más importante desde el interior pueda observar cómodamente toda la ceremonia que aquí se hacía. Ese era el privilegio que tenías si pertenecías a un rango alto. La clase real era el inca y su familia, el rey. La clase noble, ingenieros, arquitectos, astrónomos, o sea, los ¿Y chamanes? profesionales, ¿Los digamos. chamanes? También. Y artistas. Los sacerdotes, los jampes, ¿no? Que eran los médicos y eso. Y la clase obrera, que era pues el pueblo, el agricultor, el artesano. Esas tres clases sociales existen. Ahora, a la vez aquí vamos a ver, miren, las piedras cilíndricas salientes que funcionaron así para el amarre de los techos. Pero vamos a ver el interior de estas construcciones. Miren, en este caso tenemos también piedras cilíndricas afuera. Cuando están por adentro han servido como colgadores. Allí podías colgar algún tipo de textilería para la decoración del espacio. Un detalle, lo que les decía, que las construcciones tenían arcilla por adentro. Vean las ventanas. Así estaban revestidas todas por el interior. Y encima probablemente había algunos dibujos, murales para la decoración. Y vean, este es el lichu, la paja, ¿no? Material para la cubierta de los techos, pero también para el piso, como alfombras, recuerden, para las camas. Las cuerdas que están viendo son lianas, fibra de las plantas. Todo esto se extraía de la madre naturaleza, de alrededores. ¿Ya? Ahí apoyaban la los transversales. Sí. Luego sobre ellos se colocaba pues las plantas como la muña, la bentanina y sobre En este Esto es caso, una casa. sí, son casas de las familias obreras, ¿no? En esta casa, por ejemplo, han podido habitar un promedio de 4 personas. Recuerden que no tenían muebles, así que para 4 personas era cómodo, teniendo en cuenta de que la casa era pues para el descanso. De un lado el dormitorio, en el piso sobre paja, piel de llama, y del otro lado la cocina, en el piso también. Ahora, miren la pared arriba, es saliente en ambos lados. Eso soportaba vigas de madera. Sobre la madera se colocaba bambú. Sobre el bambú se podía embarrar arcilla para así crear un piso firme, ya que arriba se guardaba productos, comida. Por eso arriba tiene más ventanas. Tiene una puerta, vean, para ingresar al segundo piso. ¿Por qué? No había conexión por aquí. Tenías que salir, darte la vuelta por afuera e ingresar por esa puerta. Y para guardar la comida, hoy en día, por ejemplo, se usa mucho químico, pesticidas. En la época no, se usaba plantas, como por ejemplo la muña, la menta andina. Al emanar ese fuerte olor, espanta a los insectos. Y así se puede guardar la comida. Hoy en día, por ejemplo, en el Ande todavía utilizan la muña y también el eucalipto. Pero el eucalipto ya es una planta que llega de Europa con el tiempo. Pero antes de eso, pues se usaba la muña nada más. Ahora, las entradas se cubría con mantas, textiles. Teniendo los valores que inculcaban, no había necesidad de estar asegurando las casas porque no había ladrones y eso. Eran seguras las viviendas. Y eso era todo, no necesitabas más en una vivienda. Para los incas, los ríos, por ejemplo, tenían el nombre de Wilcamayu, río sagrado. Por lo tanto, debías protegerlo. Esta es una vivienda y aquí al lado está la otra. Entre vivienda y vivienda vamos a ver primero esos agujeros que servía para drenar el agua de lluvias. Pero en estos espacios se podía aprovecharlo como baños. Un pequeño espacio. Allá adentro se hacía un agujero en el piso donde introducías vasijas. Las vasijas para las heces y la orina, las necesidades. Los residuos se sacaba afuera. La orina se almacenaba de toda la población. Luego se mezclaba con agua para bajarle el ácido úrico. Y esa mezcla lo podías utilizar como urea, fertilizante natural en la zona de cultivo. Las heces se cubría con ceniza de madera. La ceniza de madera neutraliza olores. Así lo podías exponer al sol con las heces de los animales y ya tenías abono natural. Se reutilizaba todo. ¿Por qué no se contaminaba el río? Porque el río te daba
el agua que es vida, pero sobre todo te da peces, comida. Por eso es que no se contaminaba los ríos. ¿Has dicho que se hacía con la orina? Fertilizante, urea. Para el cultivo. O sea, para la caca también, ¿no? También, ambos se reutilizaban. La orina Y la bebían con agua. siempre vamos a ver entre vivienda y vivienda estos espacios, que eran los baños. De aquí en adelante hay más casas y vamos a ver algunas que son más angostitas, ¿no? De acuerdo al área también. Han ido construyendo. ¿A usted le gusta? El arte. Ya. Él va a ser bueno en el tema de arquitectura, por ejemplo. ¿Ya? No creo. ¿A usted le gusta, por decir, la astronomía? Un buen astrónomo. ¿Le gusta, por ejemplo, los números? Va a ser un buen contador. Y así veían las cualidades. No sabían escribir, pero el conocimiento que ellos llegaban a desarrollar lo transmitían en forma verbal y con ejemplos. En esta zona se ha encontrado esta herramienta, se llama quipu. El quipu servía para manejar la contabilidad de población, comida, terrenos, pero sobre todo para poder mandar mensajes secretos al rey quizá, sin que el resto se entere, ya que el quipu solamente lo interpretaba jóvenes que eran entrenados en este lugar. O sea, nosotros que somos de la población en general no sabíamos qué cosa dirá acá, solo el quipu camayo sabía interpretarlo. Y en cada ciudad existía un quipu camayo. El chasqui, que era un atleta que en un sistema de postas llevaba encomiendas de una ciudad a otra, así como esta herramienta, llevaba con el quipu lo llevaba hasta el Cusco, y en el Cusco el quipu camayo lo interpretaba para el rey. O sea, el quipu no estaba siempre en la ciudad. No, se movía, llevando información, ¿no? Ahora, en las escuelas solamente se entrenaba a los varones de casta alta, pues la casta baja tenía que ser preparada en casa por el papá. Y para las mujeres existió el ajiahuasi. A ese lugar sí vamos a entrar. Por acá vamos. Tenían terminación triangular, pero en el caso de esta no tuvo techo. ¿Por qué? Esos dos morteros que ven, se le echaba agua, así como lo estamos viendo. Y mediante el reflejo del agua ellos podían ver, miren, el paso de la luna, el paso del sol, en la Vía Láctea, figuras con las estrellas, lo cual era sinónimo de alguna temporada de siembra, cosecha, fiesta. Y a la vez con el reflejo del agua, tú podías conectarte con los dioses, podías hablar con ellos, ¿no? Pues mirarlos directamente no se puede. Este es el árbol donde se encontró el brazalete de oro. El 21 de junio, solsticio de invierno, cuando el sol sale por el este, proyecta luz por la ventana que está hacia nosotros. Ajá. Así miren. Esta proyección solo ocurre el 21 de junio, otra forma de poder saber el inicio del año. Pero los próximos días, igual por la rotación de la Tierra, se distorsiona la figura. En este caso la construcción es semicircular del lado derecho mío. ¿Por qué? El sol cuando sale cada mes cambia de posición entre las montañas. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Allá vemos la terminación del camino. Por allí sale el sol el 22 de diciembre, solsticio de verano, proyectándonos por la otra ventana lateral, que más adelante les voy a mostrar. Eso les indicaba que estaban a mitad del año. A mitad del año, ¿qué había? Otra fiesta importante, la fiesta del Kapah Baili, la fiesta de la Pachamama. Esas dos festividades importantes tenían. De allí el sol regresa, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta empezar otro nuevo año. Digamos que esta construcción les orientó en el año para realizar fiestas y el Intihuatana para el tema agrícola.